Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de La Entrevista, en la que contamos con Raúl Dueñas, un escritor burgalés afincado en Arriate, pero que prácticamente se considera andaluz porque lleva muchos años viviendo aquí, que hoy viene a presentarnos su libro Maniegos. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por haberme invitado aquí al programa. Es un placer para mí, estoy muy agradecido al canal Charri. Y pues nada, vengo aquí a abrir las páginas del interior de este libro. Bueno, la otra vez ya conocíamos esos entresijos del proceso de adopción que relataste en Bye Bye Ayoy y ahora nos trasladamos hasta los años 20 y una serie de décadas atrás, en esa época de la posguerra, con Maniegos. En primer lugar, bueno, Maniegos, ese título, ¿de dónde viene? Cuéntanos un poco el origen y cómo te surge la idea de plasmar en esas páginas la historia de Maniegos. Bueno, pues maniegos, para quien no lo sepa, es una palabra que está un poco en desuso, por desgracia, y significa ambidiestro, ¿no? Los que utilizan tanto mano derecha como pie, derecho e izquierdo, ¿no? Y por eso era el enfocar, sobre todo hoy, en el momento que vivimos actualmente, estos extremismos, que volvemos otra vez a tener ideologías extremistas cada vez más. Y pues un poco eso, intentar hacer reflexionar a la gente que hay que ser un poco maniego, ¿no? En todo, ¿no? E intentar echar en la balanza tanto lo positivo como lo bueno, que de todo hay. Bueno, ese es el nombre del libro. Se trata de un libro eso, con tintes históricos, como comentábamos. ¿Cómo te surge esa primera idea de la historia y sobre todo por qué querías hacer o por qué te despierta interés hacer una novela con tintes históricos? Bueno, realmente la novela o la inspiración o el querer hacer la novela viene de hace muchísimo tiempo. Cuando yo era pequeño, el protagonista del libro se basa en mi abuelo, ¿no? Y cuando mi abuelo vivía y yo hablaba con él muchísimo, he disfrutado muchísimo con él, pues siempre pensaba, digo, joder, qué pena que esto no quede escrito en algún sitio, las aventuras y las cosas que él me contaba. Y bueno, pues pasa el tiempo, nunca tienes oportunidad, como bien dije la otra vez en la presentación, siempre he escrito mucho y he tenido muchas intenciones de escribir, pero nunca he dado el paso, ¿no? Y ahora pues creo que no hay quien me pare, porque me estoy encantado. Y surge el hacer una historia de mi abuelo, novelística por supuesto, porque cambio fechas, pero bueno, el protagonista en sí, el ser es él, ¿no? Surge por un amigo de Arriate, que su padre estuvo en la División Azul, ¿no? Y pues hablando con él, pues me comentó que estuvo en 1941, ¿no? Y a través de ahí dije, joder, mi otro abuelo, al que no conocí, también estuvo ahí. Y que hubiese sido bonito saber si es que se hubieran conocido, ¿no? En algún momento, en el tren, o intenté investigar todo lo posible, ¿no? con los cuerpos militares y pedí documentación, me la enviaron toda detallada, tanto de Antonio, que es el otro protagonista, como de Atanasio, mi abuelo el que no conocí, y vi que fueron en el mismo tren, que estuvieron allí, que regresaron los dos con vida y que, bueno, pues no pudimos saber si se conocieron o no, pero a través de ahí pues surgió la chispa de decir, bueno, yo siempre he querido hacer algo en homenaje a mi abuelo, al que he conocido siempre, y voy a hacer una historia en la cual estos tres personajes se unan, ¿no? Y eso hice. Bueno, estamos hablando de dos personajes que provienen de ámbitos muy diferentes, ¿no? Háblanos un poco de cuál es esa trayectoria y cuánto has basado en la ficción y cuánto en la realidad, que has tenido en cuenta a la hora de redactarlo. No sé si desde un principio ya planteaste qué rumbo iba a llevar la historia o ibas improvisando a medida que ibas escribiendo. Bueno, yo creo que sí, cualquier escritor improvisa mientras escribe, porque además son momentos de lucidez, de ponerte a escribir. Muchas veces me he levantado a las 4 de la mañana y me he puesto a escribir hasta las 9 y no me he enterado. Y luego revisas, quitas, pones, perfeccionas, ¿no? Lo escrito. Pero, ¿qué tanto por ciento? No te sabría decir. Sí que es verdad que la esencia de Conrado, que es el protagonista, está ahí, porque realmente este libro es una historia de amor.
Es una historia de amor de una pareja que nace en los años 20 y que tiene que luchar a lo largo de su vida, como luchamos ahora también las parejas, ¿no? Pero en aquella época creo y pensamos todos que fue muchísimo más dura por muchas circunstancias, ¿no? Que ahora detallaremos. Y pues es eso, es una historia de amor, de cómo formar una familia en una época difícil, de hambruna, de luego una posguerra, cuando parece que todo está más o menos estable, empieza un terrorismo que arrasa por todos los lados de España, y que muchas veces los chavales de hoy en día de 15 años, como yo tengo el mayor mío, no saben lo que es ETA, no saben lo que es, y en toda España lo hemos sufrido mucho, quizás más en el norte, pero ha sido terrorífico, ¿no? Aquella época. Y es eso, plasmar la vida de ellos. Eso sí que está ahí, eso es verdad. El amor que entre ellos se tenían, y eso está ahí. Y hablando un poco del estilo del libro, has mezclado prosa y verso, ¿no? Cuéntanos un poco por qué te surge esa idea y esos versos de dónde provienen y cómo se compaginan ambos estilos dentro del libro, cómo casan una cosa con la otra. Pues mira, eso es algo personal, porque yo... repito, he escrito siempre antes mucho, y de joven pues he escrito muchísimos poemas, y personalmente no me gustan los libros de poemas que solo son poemas, ¿no? No es que me aburran, al contrario, pero cada poema tiene su momento y tiene su lugar y tiene su circunstancia, y entra la persona que lo lee de manera diferente. Entonces, muchas veces lees un poema y crees que no te gusta, pero realmente es que no es el momento de leerlo, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido con mis poemas de adolescente, ¿vale? Todo hay que decirlo, versos que muchas veces, bueno, pues están ahí. He querido ponerlos a lo largo de la historia de la vida de ellos, claro, posicionando al lector que tenga muy fácil la lectura, ¿no? Y bueno, pues ahí están. Bueno, empezamos el libro en los años 50, háblanos un poco de cómo es esa ambientación histórica del inicio, porque luego va dando saltos en el tiempo durante la trama. Tampoco queremos desvelar mucho porque también nos interesa que nuestros espectadores, pues, que se les despierte un poco el interés. No queremos destripar cuál es el avance del libro, pero a grandes rasgos, cuéntanos cómo has diseñado esa ambientación y sobre todo, pues, cuál es el punto de partida, por así decirlo. Sí que es verdad, empieza en los años 50, ¿vale? Empieza con el hambre de aquella época, horrible, y hago un flashback a los años 40, ¿no? Lo hago porque la vida de ellos cambia cuando uno es padre, ¿no? Y entonces son padres en los años 50, y es un poco retomar aquello. Justo antes de la década de los 60, una vez que termino el flashback de los 40, ya lo continúo todo ordenadamente, 50, 60, 70, pero claro, hablamos de 200 páginas en 100 años de historia. Es decir, que datos históricos hay pocos. Los datos históricos que hay realmente ahí les he cogido porque me han interesado, pensaba que casaban bien con la situación que estaban viviendo en el momento, y bueno, pues es algo obvio. El regresar 100 años atrás, como hago en el último capítulo, es un poco para hacer la comparativa de lo que es de la vida que tenemos ahora mismo con lo que tenían 100 años atrás, ¿no? Y ese es un poco, en eso se basa. Aunque puede haber gente que piense que son dos épocas que no tienen nada que ver, quizá en lo ideológico sí que nos acerquemos un poco a esa época, por eso de revivir esa idea de las dos Españas, de polarizar esas ideologías como estamos viendo a día de hoy, ¿no? ¿Te daba miedo mojarte en ese sentido durante el libro, que la gente pudiera decir favorece más a un bando que a otro, porque quizá haya todavía mucha polémica con respecto a ese periodo histórico y sobre todo cómo se traslada, ¿no? Cómo se concibe? Mira, me han dado con mucho cuidado, porque claro, un escritor cuando escribe saca sus entrañas, ¿no? Escribe, aunque intente empatizar con personajes, y realmente se consigue, porque empatizando bien te posicionas bien en diferentes pensamientos y lo consigues. Pero en la ideología política está aquí, lo he hecho de manera muy ambigua, ¿no? De manera muy maniega, por decirlo de alguna manera, expresarlo de alguna manera. Y el personaje, mi abuelo, es que era así, ¿vale? Mi abuelo, el protagonista, es que era así. Mi abuelo fue guardia civil y se metió a la Guardia Civil in extremis y por hambre.
Mi abuelo era labrador y se metió, y eso está aquí, eso sí que es real también que está aquí, ¿no? Y lo he querido trasladar de esa manera. Y sí que es verdad que no empiezo a meterme un poco, no en política, sino abrir el abanico de sentimientos políticos hasta final del libro, en el último capítulo sobre todo, para que entendamos que en los años 20 de hace 100 años había una anarquía horrible en España, mientras en otras épocas, en otros países como América era pues los años buenos, ¿no? Y en cambio aquí pues había una anarquía horrible, ¿no? Y que bueno, la historia está ahí, que hay que estudiarla, que hay que empatizar con ella y sobre todo que no podemos ser tan radicales, y lo digo desde la máxima humildad, no podemos ser tan radicales en ninguna posición. O sea, aquí hablo de que las dos extremas se acercan y se necesitan, los dos extremismos, en aquella época y ahora y por siempre, y creo que es lo que sucede. Durante todo ese proceso de escritura del libro, ¿qué ha sido lo más complejo para ti? ¿Qué ha sido lo más difícil desde que empezaste a escribir esas primeras palabras hasta que ya por fin viste el libro publicado? ¿Qué ha sido lo más complejo de ese proceso? Pues escribirlo lo he escrito muy rápido, porque ha sido muy fácil, tenía una persona que no me la tenía que inventar, que es mi abuelo, y era pura inspiración. He tenido tantas conversaciones con él que escribir el libro era como si estuviera hablando con él, ¿no? Entonces, yo creo recordar que han sido en 4 meses el libro, y repasado, y luego el proceso de publicarlo sí que es verdad que ha sido un poquito más extenso, porque, claro, elegir la portada, enviárselo a una editorial, que la editorial le guste, que confíe en ti, que confíe en el libro, todo eso es más lento. ¿Vale? Alguna corrección ortotipográfica que hay que hacer porque yo no soy un erudito de las letras y los fallos siempre hay, ¿no? En este tiene, a mi gusto, lo veo más realizado como escritor, este libro. Bueno, a tus espaldas estamos viendo una serie de fotografías. Háblanos del sentido de esas fotografías, si son de tu familia, un poco pues cómo las conseguiste y sobre todo si trataste de identificar a personajes de ficción con personajes reales de tu familia o de esa historia. Bueno, eso mi familia lo sabe. Prácticamente el 99% de los nombres que hay en el libro, ¿vale?, son personas de mi familia, de mi entorno. Entonces mis familiares cuando han leído el libro se han hecho un lío leyéndolo, ¿no? Pero está enfocado para que lo lea cualquier persona, ¿no? Y de las fotos, pues deciros que sí, son todos, él es mi abuelo, Conrado, y son todas de familiares. Creo que hay 2 que he cogido de internet de los años 20 o 30 de Burgos, y bueno, pues mi abuelo está ahí. Hay páginas en el interior con fotografías y a ver si salen ahora las fotos estas de Burgos de los años 20 o 30, cogida de internet. Esta es de Arriate, de aquella época también, y esta es de Burgos, que la catedral se ve atrás. Son las 3 únicas que he cogido de internet. Este es mi abuelo Conrado, ¿vale?, que no nace en la época que he puesto aquí, él no estuvo en la División Azul, son mis abuelos, pero lo he querido poner para compaginar bien al resto de personajes. Esta es la portada, que son mis abuelos, mi tía y mi padre. Esta es en Villasandino, que es donde es la historia, ¿vale?, donde se ambienta la historia. Este es mi abuelo Atanasio, que él sí que estuvo en la División Azul, de lo cual me siento muy orgulloso, por supuesto. Y este es Antonio, que es un arriateño, que es quizás un poco la chispa de todo esto, ¿no? El hijo, que es amigo mío, y desde aquí le mando un saludo a Valentín, y un poco eso. No sé si viste algún tipo de diferencia cuando te documentabas sobre Burgos y sobre Arriate, sobre cómo era el pasado en esos 2 ámbitos, si había muchas diferencias en esos entornos o si estaba todo impregnado por la misma situación en aquella época. Bueno, me he documentado mucho. Primero porque llevo toda mi vida leyendo libros de historia de manera autodidacta, porque me gusta mucho, y sobre todo temas de División Azul lo he leído, creo que prácticamente todo, pero la mejor documentación que he tenido ha sido mi abuelo, el hablar con mi abuelo, que nos contaba todas las cosas que han padecido y que han sufrido, como todos. La dictadura fue dura absolutamente para todos, menos para unos pocos, no nos engañemos.
Y bueno, pues la diferencia entre el norte y el sur pues también la plasmo, me han elogiado bastante porque pongo bien el decaimiento de la sociedad del País Vasco y sobre todo cómo los pueblos del sur han sabido mantener esa población y en cambio en el norte pues los pueblos han despoblado, buscando... Quizás ha pasado también en Andalucía con el tema de irse a Cataluña, ¿no?, para trabajar o a otros sitios, Suiza, tal, pero al final han vuelto. Y en cambio en el norte ya los inviernos son más duros en los pueblos, entonces no se ha podido regresar tanto como aquí. Y esa es la vida y lo bonito que tiene esto, Andalucía. No sé si nos puedes desvelar algún detalle que te ha llamado la atención de toda esa documentación, de lo que has conocido de la División Azul. ¿Cuál ha sido el detalle que más te ha llamado la atención y que no esperabas? Pues no sabría decirte, porque cada cosa que he puesto está muy estudiado, está muy bien puesto, bajo mi punto de vista, claro, y yo creo que históricamente todo lo que he puesto es veraz, ¿no? O sea que no sabría decirte, la verdad. Y bueno, aunque ambientas el libro también en esa posguerra, porque la guerra civil sí que es cierto que se ha tratado abundantemente en muchas novelas, también quizás sea menos conocida pues esa época, ¿no?, cómo se vivió esa posguerra, también los inicios por ejemplo, de los atentados terroristas de ETA, ¿cómo ha sido documentarse sobre eso? Bueno, ahí hago bastante hincapié, por ejemplo, con el tema de ETA, claro, como yo lo he vivido una vez que ya empezábamos con los años 70, 80, yo eso lo he conocido, entonces me he tenido que documentar en los años 60, ahí sí que me he tenido que documentar bastante porque no sabía exactamente bien ubicar la fecha cuando aparece ETA, cuando es su primer atentado, a por quién van primero, en fin, y todo eso pues ha quedado bastante bien, estoy muy contento como ha quedado porque lo que quiero es crear una conciencia no ya de 100 años de historia, sino sobre todo que los jóvenes sepan que aquí ha habido terroristas más allá de una dictadura, porque se habla más siempre, hoy en día lo estoy viendo, se habla de la dictadura y Franco y no sé qué y patatín y patatán, pero no se habla de ETA o se le está quitando importancia y de que hay un partido político de que representa a lo más duro de ETA, ¿vale? Y quizás ahí es donde tenemos que tener los valores bien puestos, ¿no?, en ser un poco maniego, decir, ni una cosa ni otra, o las dos, o vamos a, no extrapolemos, no estiremos tanto de la cuerda que al final se va a romper. Y ese es bueno, un poco lo enturbiado de todo esto. ¿También pretendías desmitificar alguna idea o algún falso prejuicio que veas que está instaurado en la sociedad cerca de esos años de los que hablas en el libro? ¿Crees que hay alguna idea equivocada sobre cómo se dio la historia o que se concibe, por ejemplo, desde las aulas, desde un punto de vista que a tu juicio sea equivocado o que debería mirarse de otra manera? Pues creo que no, creo que la libertad de cátedra está ahí y además me parece genial. Pero quizás por eso el meter un capítulo de la División Azul, porque cada vez que se habla de la División Azul se habla de españoles que eran nazis y que iban a matar a comunistas y tal. Y bueno, en parte sí, pero en parte hay que entender y hay que empatizar con aquella época y sobre todo ver que es que había una posguerra, que es que había mucha hambre y que los que no han pasado hambre, los que no hemos pasado hambre, mejor dicho, pues no podemos saber, por mucho que nos digan y que nos cuenten, ¿no? Entonces, pues quizás el tema de la División Azul es lo que más he querido relatar, el sentimiento de aquellos divisionarios, porque evidentemente no soy historiador y no he podido ni me veo capacitado para plasmar como otros libros de historia que hay sobre ese asunto, ¿no? Y simplemente eso. Bueno, has tenido la oportunidad de presentar Maniegos en algunas ciudades del norte, ahora te dispones también a presentarlo en el sur. ¿Cómo ha sido la acogida del público? ¿Qué ha sido lo que más les ha llamado la atención en esas presentaciones o por lo que más se ha preguntado? Pues he tenido el gusto, el placer y el honor de presentarlo por primera vez, era así, tenía que serlo, en Villasandino, que es el pueblecito donde nace todo esto, y es un pueblo del norte de Castilla, en la meseta castellana. Tiene apenas 90 habitantes, ¿vale? Es muy pequeñito, pero en otra época, pues tuvo 2000 habitantes. Con lo cual ahí es donde quiero reflejar eso, ¿no? Y
Lo he presentado también en Burgos y bueno, pues en Burgos muy bien, una aceptación genial, pero en Villasandino fue tremendo. O sea, la sala llena, todo el mundo muy volcado, elogiando mucho el libro y la labor que hay detrás de ello y bueno, pues estoy muy agradecido a ellos. Y ahora lo presentaré el día 28 en Arriate por primera vez, que ya era hora. También es verdad que en el verano y hasta que nos ponemos un poco centrados, y sobre todo otro tercer libro que estoy con él que me ha tenido absorbido, y ahora empezaré pues a darle un poco más de bombo al libro. No sé si nos quieres adelantar algo de ese tercer libro en el que estás inmerso en estos momentos. Bueno, pues no, vamos a dejarlo ahí. No, es bastante más complicado que esto porque he tenido que inventar todos los personajes y bueno, pues no quiero decir nada. De momento lo vamos a dejar ahí. Bueno, pues ya todavía tardará. Ya si sale a la luz o si se publica, pues ya abundaremos más en él, pero de momento pues nos quedamos con Maniegos, que se va a presentar en Arriate el próximo día 28. No sé si tienes previsto también alguna presentación en Ronda. Pues estamos barajando fechas para hacerlo en Ronda también, pero será a partir de enero. Por otros problemas tendré que posponer ahora un poquito las fechas. ¿El libro estará ya a la venta en algunas librerías o para aquellos espectadores que se interesen en él y que quieran adquirirlo? El libro, si no lo tiene la librería físicamente, que es normal, porque las librerías no se pueden hacer acopio de todos los libros que salen nuevos, se pide, la distribuidora se acepta y en 24 horas creo que está en la librería, o sea que es fácil. Bueno, pues animamos a esos espectadores a que se hagan eco de Maniegos, de esa historia y sobre todo de toda esa documentación que hay detrás, y esperemos que el proceso haya sido gratificante para ti. Para mí ha sido un honor y un orgullo poder reflejar pues la vida de mis abuelos en un libro. Bueno, pues Raúl Dueñas, un placer contar contigo para conocer Maniegos de primera mano y esperemos que sean muchos los que se adentren en esa historia. Gracias por presentárnoslo aquí en Canal Charri. Gracias a vosotros siempre.